Aportes de las habilidades socioemocionales de los docentes en la escuela. Las habilidades socioemocionales de los docentes juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ya que la docencia es un tejer y destejer incesante de emociones, de expectativas y de relaciones interpersonales, lo cual hace necesario que los maestros acudan de manera constante al uso de herramientas socioemocionales que permitan una eficaz interacción con sus estudiantes y logren generar espacios significativos y de aprendizajes. Vamos a iniciar con el clima del aula. Para empezar, es importante resaltar que en buena medida el clima del aula depende de las habilidades sociales y emocionales del docente y de sus vínculos y relaciones empáticas con los estudiantes. Esto nos lo dice Herrera y Ávila. Por lo tanto, es importante realizar acciones encaminadas al reconocimiento y fortalecimiento de las competencias socioemocionales, ya sea dentro del aula como una estrategia para fomentar ambientes escolares positivos y pacíficos. En esta dirección, Triana y Velázquez encontraron en el estudio de caso que las comunicaciones asertivas están directamente relacionadas con el clima del aula positivo en el preescolar, lo cual evidencia que ante la aparición de las comunicaciones no asertivas por parte del docente, el clima escolar se veía inmediatamente afectado de manera negativa. Asimismo, Valento, Montero y Lourenco en el 19, al observar a 559 docentes de escuelas del norte del Portugal, encontraron que los docentes con mejor expresión y regulación emocional presentan un manejo de la disciplina más adecuado en el aula. Por su parte, Okonua, Panekeshu y Walton demostraron cómo, a través del uso de respuestas empáticas por parte de los docentes respecto de los malos comportamientos de los estudiantes, es posible fomentar una mejor relación estudiante-profesor y mejores conductas en el aula. Lo anterior tiene repercusiones directas en la generación de ambientes del aula positivos, cálidos y que favorezcan una cultura de paz en la clase. Paralelo a ello, Beckler, Keller, Goetz, Frenzel y Taxer en el 15, basados en diferentes referentes históricos, sostienen que las emociones pueden transmitirse directa e inconscientemente de un individuo a otro, a través de la sincronización del lenguaje no verbal. En este sentido, los docentes pueden influir de manera significativa en las respuestas aprendidas de sus estudiantes. En esta dirección, Ober, Skonen y Reich encontraron que el estrés en el aula de clase se contagia, es decir, demostraron que el estrés laboral de los docentes está relacionado con la regulación del estrés fisiológico de los estudiantes. Sin embargo, no es claro aún en qué dirección sucede, si el estrés de los estudiantes genera el estrés docente o viceversa. Asimismo, Prosen y Polisak encontraron en una muestra de 107 docentes de Eslovenia que las expresiones emocionales de desagrado de los profesores se presentan con el doble de frecuencia que las de agrado en las sesiones de clase. La ira es la emoción más representada por los docentes. Lo anterior pone en evidencia la importancia de la regulación y gestión emocional de los docentes como una estrategia para promover ambientes de paz favorables en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, con el fin de evitar la internalización de conductas negativas o agresivas por parte de los estudiantes. Tomando en cuenta el bienestar del docente, la evidencia empírica demuestra la existencia del burnout como un problema que aqueja de manera progresiva a los docentes. De hecho, estudios recientes encuentran que el burnout se presenta en docentes de instituciones tanto públicas como privadas, así como en instituciones educativas de básica, secundaria y universidades. Estas investigaciones evidencian una tendencia media de padecimiento de burnout con factores de riesgo en varios casos con una inclinación alta. Sin embargo, también se han encontrado resultados opuestos a los anteriores, donde el burnout en docentes tanto universitarios como de básica y media se presentan en niveles bajos. Lo cierto es que muchos de los autores convergen al afirmar que una manera de prevenir el desgaste emocional del docente, sea en nivel alto o medio, es el manejo, regulación y gestión de emociones. De hecho, Torres en el 18 encontró que los docentes con creencias favorables de autoeficacia y suficientes habilidades socioemocionales tienden a rehuir al burnout y logran menor agotamiento emocional y mayor vinculación con el quehacer pedagógico. Por otra parte, diferentes investigaciones respaldan los efectos positivos de poseer habilidades socioemocionales en el ejercicio docente
para el bienestar de la persona, pues se ha encontrado que altos niveles de equilibrio emocional generan mayor nivel de compromiso, menos sensación de estrés, mayor grado de dedicación, mayor sentido de ilusión, motivación y satisfacción vital, así como la experimentación de una sensación de bienestar que posibilita el desarrollo pleno de la labor docente y la configuración de una adecuada identidad profesional del docente. Un docente emocionalmente sano podrá interactuar de manera positiva con sus estudiantes y los conflictos del aula, regular y gestionar las emociones propias para generar respuestas acertadas que moldeen indirectamente las conductas de los estudiantes y aportar a temas como la empatía, la resolución no violenta de conflicto, la asertividad y la compasión. Tomando en cuenta la relación del docente-estudiante, esta relación que se puede establecer entre el profesor y los alumnos resulta fundamental para entender la escuela como un escenario de paz, pues a través de las expectativas en el aula y las normas de comportamiento, los maestros aportan al significado de la experiencia estudiantil. Asimismo, por medio de la comunicación verbal y no verbal, los docentes modelan el cómo hablar entre sí, cómo escuchar y cómo regular las emociones durante las situaciones estresantes, como el caso de los hot moments. Por su parte, Lucas, Molina, Williamson, Pulido y Pérez en el 2015 encontraron que el apoyo emocional de los docentes de la Comunidad de Madrid en sus clases promueve ambientes de cooperación y apoyo en el aula, lo que a su vez incide en la prevención de dinámicas negativas en las relaciones entre estudiantes y de esta manera se aporta significativamente al establecimiento de la relación docente-estudiante. De hecho, Paulo en el 2017 encontró que las percepciones de los maestros de primaria sobre sus propias habilidades socioemocionales e inteligencia emocional están directamente vinculadas con las relaciones que establecen con sus estudiantes. Asimismo, este factor predice el comportamiento de los alumnos en el aula. Por ello, resulta fundamental que los docentes cuenten con adecuadas competencias sociales y emocionales que les permitan modificar sus experiencias emocionales a través de reevaluaciones cognitivas, para lograr crear relaciones positivas con estudiantes y aportar desde esta perspectiva a la generación de las aulas de paz. En este sentido, se ha encontrado que la expresión emocional de los docentes incide de forma directa y significativa en la relación con sus estudiantes. Taxer, Becker y Frenz en el 2018 hallaron que la ira y la diversión expresada por el docente inciden en el agotamiento emocional que éste reporta, del mismo modo en que moldean la percepción de las relaciones con estudiantes. Es decir, los docentes que expresaban con más frecuencia la sensación positiva de la diversión establecían mejores relaciones con sus alumnos y menor agotamiento emocional, mientras promovían espacios de efectividad y aprendizaje significativo para el proceso escolar. Del mismo modo, Valento en el 2019 vincula la manera en que los profesores perciben, expresan, regulan e interiorizan sus emociones con el grado de significancia en el ejercicio profesional, en especial en cuanto a la percepción de la capacidad propia para gestionar las experiencias del aula. Todo lo anterior evidencia la importancia de fomentar y desarrollar en los docentes habilidades socioemocionales, pues el gremio reconoce la importancia y la necesidad de contar con estas herramientas para el buen desarrollo laboral del profesorado del siglo XXI, ya que se ha demostrado que no solo aportan al escenario escolar y la consolidación de ambientes pacíficos, sino que inciden también de manera directa en el bienestar y la identidad del docente.